El día de hoy hablaremos acerca de los últimos años del régimen velasquista, los últimos años del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y para ello nos vamos a basar en el libro La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen del historiador Antonio Zapata, con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Un libro muy recomendable que se centra en los últimos años de declive y decadencia del régimen velasquista. El campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será como hasta hoy ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Bueno, para poder hablar sobre el régimen velasquista tenemos que decir primeramente que la caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen, tiene como tema central los últimos años del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, es decir, los años de 1973 y 1975. Es un libro amplio que se centra más en la historia política, pero tiene partes y páginas muy interesantes donde nos muestran el porqué de la caída del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Pues bien, este libro muestra el declive, la decadencia y el final violento que tuvo el velasquismo en el Perú. Un gobierno que llegó pues en medio de una crisis política y social bastante fuerte, y que pues fue un gobierno abiertamente drástico y radical con sus llamadas reformas nacionalistas, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, la reforma agraria, la nacionalización de los recursos, ¿no? Estatización de empresas y centros privados. Pero el libro La caída de Velasco solo se centra en los últimos años del gobierno del general Juan Velasco Alvarado. No se centra en los años de 1968 a 1972, que podríamos decir que eran los años donde el régimen quería dar una imagen de estar bien, de tener una estabilidad y fraternidad dentro de la institución que lideraba el Perú en ese momento, que eran las Fuerzas Armadas. Para ello puedo recomendar otro libro que es el de Rolando Rojas Rojas, Los años de Velasco, del Instituto de Estudios Peruanos. Bueno, debo decir de que el libro en sí, La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen, está dividido en 6 capítulos. Los capítulos de este libro son bastante interesantes, ya que desde el primer momento ya nos introducen en lo que va a ser la caída o por qué se va a producir principalmente la caída del régimen velasquista. El primer capítulo se titula Los militares y sus partidarios, y en este capítulo nos van a introducir en los años de los inicios de la caída de Velasco, de por qué cayó el velasquismo en el Perú, ¿no? Recordemos que Velasco había llegado al poder mediante un golpe de estado orquestado el 3 de octubre de 1968. Durante su mandato se van a dar distintas medidas, ¿no? Se van a dar algunas reformas, algunas leyes, como por ejemplo la más famosa, la reforma agraria, la nacionalización de los recursos. Se va a tratar de solucionar el problema de la IPC, la International Petroleum Company. De hecho, las Fuerzas Armadas van a tomar posesión de la petrolera en Talara, ¿no? La Brey Pariñez. Entonces, así comenzó el gobierno de Velasco. Ahora voy a decir de que el libro no se centra mucho en lo que fue la reforma agraria o los primeros años de Velasco. Para ello yo voy a recomendar otro libro, que es Los años de Velasco, del historiador Rolando Rojas Rojas, que incluso tiene un capítulo muy interesante sobre los años de la enfermedad del general Juan Velasco Alvarado, cuando cae enfermo. Bueno, para hablar de esto tenemos que decir que el régimen de Velasco encuentra una dura oposición en el sector privado,
en las empresas e instituciones privadas, además de movimientos populares de izquierda y una oposición interna en las cúpulas militares. ¿Y por qué se da esto? Bueno, esto se da porque en febrero de 1973 el general Juan Velasco Alvarado sufre una caída, sufre pues un ataque, por así decirlo, ¿no? La enfermedad que lo va a llevar a la muerte ya lo está atacando. Algo que nos menciona el libro de forma muy rápida y efímera es que Velasco ya estaba con este diagnóstico de su enfermedad. Tenía serios problemas arteriales y estos problemas arteriales van a ser precisamente los que los van a llevar a la muerte. Y esto se lo diagnosticaron mucho antes de llegar a la presidencia, cuando tuvo que hacer un estudio para ascender a general. Precisamente esta enfermedad que le diagnosticaron sería la culpable de su fallecimiento, ¿no? Entonces, en 1973, en febrero, la enfermedad de Velasco comienza a agravarse, ¿no? Y ocasionó un vacío de poder en la cabeza del Estado, ¿no? El Estado queda completamente descabezado. Por lo mismo de que Velasco pues era un dictador, ¿no? Era un personaje que había llegado al poder mediante un golpe de Estado. Y entonces el Estado queda descabezado, porque toda la toma de decisiones está a cargo de la figura de Velasco. Entonces ocurre esto. Velasco cae enfermo en febrero de 1973. Es internado de emergencia en el hospital militar. Se trata de calmar las aguas, como se dice, ¿no? Se trata de dar algunos discursos para que la gente no esté pues preguntándose qué le había pasado al presidente, ¿no? Pero este vacío de poder va a ocasionar que las cúpulas militares comiencen a cuestionar la figura de Velasco y comienzan a pensar en un futuro sucesor. Así es, y aquí es donde empieza pues realmente el libro, ¿no? Comienza a contarnos estos grupos, cómo se van formando estos grupos o estas cúpulas dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Esta es la parte para mí más interesante del libro, ya que nos muestra de que el régimen velasquista no era pues el régimen perfecto, ese régimen que quería vender el gobierno, donde todo era pues fraternidad y paz. En realidad el régimen velasquista fue bastante conflictivo y hubo cientos de fragmentaciones a lo largo del gobierno, y es algo que se va a ver reflejado a lo largo del libro. En varios capítulos más adelante nos van a mencionar algo sobre los movimientos populares, los sindicatos que estaban pues siendo atacados por gente de extrema izquierda, ¿no? Gente que no apoyaba al régimen velasquista, y también nos van a hablar de un grupo muy curioso, La Misión, que fue un grupo que, si bien es cierto, tomó protagonismo en los años de la enfermedad de Velasco, fue un grupo que se formó precisamente siendo el más radical de todos los grupos que se van a formar dentro de las Fuerzas Armadas. Y este grupo era liderado por un oficial muy cercano a Velasco, como lo fue el general Tantalián, a tal punto de que se dice que Tantalián era cercano a la familia de Velasco y que era muy amigo de la familia del general Juan Velasco Alvarado. Esto por un lado, las cúpulas militares que se van a ir formando entre 1973 y 1974. Por otro lado tenemos a los sectores populares. Los grupos que fueron opositores al velasquismo fueron sindicatos ilegales formados por movimientos populares izquierdistas, quienes se infiltraban en distintos grupos de trabajadores para causar desmanes, ocasionar disturbios, ¿no? Protestas y reclamos contra el régimen, ¿no? Estas manifestaciones que siempre terminaban con una fuerte ola de violencia. Pues la izquierda radical siempre estuvo en contra de Velasco. Si bien es cierto, hubo un grupo
de izquierda que apoyó al velasquismo en sus primeros años, sobre todo con lo que fue la reforma agraria y la nacionalización de los recursos, hubo otro grupo de izquierdistas radicales que no quisieron apoyar al velasquismo, y este grupo era conocido como el grupo de los antipachos. Y como dato adicional, en este grupo estaba Sendero Luminoso. Así es. Estos grupos radicales de izquierda consideraban que el régimen velasquista era fascista y que debían hacer lo que sea por destituirlo y sacarlo del poder. Ahora, se nos cuenta, ¿no?, en un artículo que es mencionado precisamente en este primer capítulo de la caída de Velasco, de los grupos que se formaron en las cúpulas militares. Estos grupos que van a tener un choque ideológico dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas estaban divididas y iban a luchar por la sucesión del general Juan Velasco Alvarado, por ver cuál de los grupos iba a terminar reemplazando a Juan Velasco Alvarado. Lisa North nos explicó que había 5 grupos que peleaban internamente por ser los sucesores de Juan Velasco Alvarado. El primero era el grupo progresista o el grupo de los militares de izquierda. Este grupo estaba formado por aquellos generales que habían apoyado las reformas drásticas que había dado Velasco, como la reforma agraria y la nacionalización de los recursos. Además de que estaban a favor de la llamada socialización de la prensa, que es algo que se menciona más adelante, capítulos después, y que vamos a tocarlo más a detalle dentro de poco. Este grupo era el grupo de los militares de izquierda y estaba formado por aquellos que eran partidarios de las reformas radicales y de las estatizaciones que había hecho Juan Velasco Alvarado. Y por otro lado teníamos al grupo de los derechistas, era el grupo conformado por los altos mandos de la Marina de Guerra del Perú. Uno de sus personajes más recordados y mencionados en el libro es el almirante Vargas Caballero, uno de las primeras instituciones en romper con el velasquismo fue precisamente la Marina en 1973. En 1973 Velasco rompe relaciones con la Marina, pues esta institución estaba alejada de las ideas drásticas que tenía Velasco. Incluso la Marina se opuso a algunas estatizaciones de algunas empresas del sector privado. Y después teníamos al grupo de los de centro, ¿no? El grupo de centro, que era el grupo, vamos a decir así, de los menos drásticos. El grupo de los centralistas era el más numeroso. Por lo tanto, al final será el grupo de centro el que se va a imponer. Dentro de este grupo van a estar 2 personajes, el general Edgardo Mercado Jarrín y el general Francisco Morales Bermúdez, que como dato adicional será él precisamente el que derroque a Velasco en 1975. Como dije, el grupo de centro era el grupo menos radical y drástico de todos. Estaba a favor incluso de volver a una democracia dentro del Perú. Y además este grupo era el grupo más numeroso que había dentro de las cúpulas militares. Por lo tanto, va a ser el grupo que se va a terminar imponiendo dentro de los otros grupos de la derecha y de la izquierda militar. Este grupo estaba formado por, como ya dije, el general Edgardo Mercado Jarrín y el general Francisco Morales Bermúdez, que será el que tome el protagonismo tiempo después, en 1975, cuando derroca a Velasco mediante el Tacnazo. Bueno, ahora que ya sabemos todo esto de los conflictos que tuvo que afrontar el velasquismo desde sus inicios, vamos ahora a hablar de la oposición que tuvo que enfrentar el régimen velasquista. Como ya dije, el libro La caída de Velasco está dividido en 6 capítulos, ¿no? En los cuales nos hablan de los últimos años del gobierno de Juan Velasco Alvarado, los años de la decadencia, los años del declive. Y bueno, el segundo capítulo, si bien es cierto, el primer capítulo nos habló de los militares y el conflicto que hubo dentro de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, el segundo capítulo ya nos habla
de la oposición que sufrió el velasquismo, es decir, nos habla de los enemigos de Velasco. El segundo capítulo se titula Enemigos de Velasco, el APRA y la derecha. Así es un capítulo también bastante interesante, donde nos hablan sobre los conflictos que tuvo que sufrir o que tuvo que enfrentar Velasco con la oposición a su gobierno. Como dice este capítulo, Velasco tuvo distintos sectores que eran abiertamente sus opositores. Entre ellos, como ya sabemos, vamos a encontrar que tenía oposición dentro de las propias, dentro de la propia institución de las Fuerzas Armadas, ¿no? Está el grupo de los militares derechistas, que era encabezado por los integrantes de la Marina de Guerra del Perú. Esta facción era liderada por el almirante Vargas Caballero, pero no solamente se enfrentó a este sector de las Fuerzas Armadas que no era partidaria de sus reformas y de su gobierno, sino que también se enfrenta a otros grupos, otras organizaciones. Por ejemplo, Velasco tuvo que enfrentar a la prensa, que por cierto, en uno de los capítulos de la caída de Velasco se menciona que él tenía el llamado proyecto de la socialización de la prensa, esto para evitar que siga habiendo oposición de los diarios y de los medios de comunicación. Los diarios y la prensa fueron opositores al régimen velasquista, a tal punto que trataron de sacar a la luz el conflicto interno dentro de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, a pesar que el régimen buscaba tapar la crisis e inestabilidad como un régimen unido y fraterno. Aunque esto es una verdad a medias, ya que hubo unos cuantos diarios que apoyaron al velasquismo, sobre todo en sus primeros años, con las reformas que realizó, como por ejemplo la reforma agraria o el solucionar el caso de la IPC. Sin embargo, después de eso, el velasquismo va a comenzar a caer en contradicciones. De acuerdo, como hemos dicho, Velasco tiene este conflicto interno dentro de las Fuerzas Armadas, pero también tiene algo más. Velasco se había convertido en una especie de árbitro dentro de ese conflicto dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque la posición de Velasco no estaba definida del todo. Si bien es cierto, muchos dicen de que Velasco se estaba desviando hacia lo que era el izquierdismo y el comunismo, la verdad es que Velasco más era como una especie de árbitro. Una especie de árbitro que podía equiparar la balanza a favor de uno de estos grupos, ya sea el grupo izquierdista, el grupo derechista o el grupo de centro. En un inicio, Velasco estuvo de forma muy cercana al grupo de los progresistas, y es por eso que el grupo de los progresistas, que era el grupo de los militares de izquierda, lo apoyaron durante sus primeros años de gobierno, porque Velasco era cercano al grupo de las cúpulas izquierdistas dentro del ejército. Sin embargo, en sus últimos años de gobierno, Velasco se va a terminar alejando de ese grupo y va a terminar acercándose a la misión que era liderado por su amigo cercano, el general Tantaleán. Otro enemigo que tuvo que enfrentar Velasco fue el APRA. El APRA se había convertido en un fuerte opositor del velasquismo. Fue un opositor al régimen velasquista, aunque en su primera etapa el APRA apoyó las reformas. Así es, el APRA en un inicio apoyó las reformas velasquistas, pero decía de que estas reformas debían llevarse a cargo de un gobierno civil, y se debía complementar las reformas con unas elecciones democráticas, para que de esta manera no fracasen las reformas y los nuevos cambios que quería generar el gobierno. Finalmente, el velasquismo encontró otra nueva oposición, los grupos izquierdistas radicales. Se nos habla de grupos como Bandera Roja e incluso Sendero Luminoso, que fueron opositores abiertos al velasquismo. Y también se nos habla de un grupo llamado Vanguardia Revolucionaria, que era un grupo
vamos a decir, un grupo político que estaba a favor de la revolución velasquista, estaba a favor de la reforma agraria y la nacionalización de los recursos, a tal punto que terminó por enfrentarse a los grupos izquierdistas como Bandera Roja y pues partes de algunos miembros de Sendero Luminoso. La izquierda, los grupos izquierdistas más radicales no apoyaban las ideas velasquistas, lo consideraban un dictador fascista. Hubo un grupo denominado los antifachos, donde estaba incluido Sendero Luminoso. Este grupo de izquierdistas radicales y drásticos no apoyó al velasquismo, a tal punto de que terminaron por infiltrarse en sindicatos y en pequeños grupos de trabajadores para causar disturbios y manifestaciones y protestas en contra del régimen. Por otra parte, tuvo que enfrentarse también a sectores populares. Los grupos que fueron opositores al velasquismo fueron sindicatos ilegales formados por movimientos populares izquierdistas, quienes se infiltraban en estos grupos de trabajadores para causar disturbios y pues causar desmanes y protestas en contra del régimen. Como podemos ver, el régimen velasquista estaba completamente fragmentado. Por todas partes había oposición. Y esto es algo que se va a ver a lo largo de sus últimos años de gobierno. Solo era cuestión de tiempo para que caiga el velasquismo, ya que estaba enfrentando a durísimas oposiciones. Además que también estaba el factor de que tenía que enfrentar a la oposición, que era encabezada también por pequeños grupos empresariales y pues y gremios, empresas privadas. Entonces todo eso tuvo que enfrentar el régimen velasquista. El régimen velasquista enfrentó una dura oposición en el sector privado, en las empresas e instituciones privadas y además de movimientos populares de izquierda y una oposición interna dentro de las cúpulas militares. Bien, siguiendo con la decadencia del velasquismo, vamos a ver que Velasco no solo va a enfrentar problemas con ciertas instituciones. No solamente está el conflicto por la sucesión que enfrenta a los diferentes grupos militares que rodean al régimen, sino que también el velasquismo tiene que enfrentarse a otras instituciones fuera del régimen. Es decir, que en cierta manera eran pues grupos civiles, por así decirlo, ¿no? Pero que en alguna manera también tuvieron conflictos con el velasquismo. El régimen velasquista fue bastante conflictivo, bastante inestable. De tal manera que no solamente encontramos conflicto dentro de las Fuerzas Armadas, este conflicto ideológico, ¿no? Por estos tres grupos que se estaban peleando por tener el poder a la hora de la sucesión del general Juan Velasco Alvarado, sino que también habían instituciones como partidos políticos radicales que también estaban peleando por defender sus propios intereses y conveniencias, ¿no? Puedo mencionar algunos grupos, ¿no? Como el PCP, el Partido Comunista Peruano, también Bandera Roja, un partido también izquierdista, que era opositor al velasquismo, y Vanguardia Revolucionaria. Vanguardia Revolucionaria era un grupo que apoyaba al velasquismo, de tal manera que se da un conflicto dentro de la propia izquierda. Si bien es cierto, cuando se habla del general Velasco, se suele decir que la izquierda apoyó al velasquismo, lo cierto es que no fue tanto así, ya que a pesar de que una parte de la izquierda apoyó al velasquismo, la otra parte no lo apoyó, sino que lo veían más como un enemigo a derribar. Fue también un choque generacional, puesto que la izquierda que apoyaba al velasquismo era la izquierda, por así decirlo, de la vieja escuela, que ya había estado planificando las reformas nacionalistas que había dado Velasco, como por ejemplo la reforma agraria.
La reforma agraria era un tema que se venía discutiendo desde hace tiempo en el Perú, incluso desde antes de Velasco. Lo que hizo Velasco fue aplicar de forma drástica y radical la reforma que no había hecho un gobierno civil. De tal manera que esta izquierda vieja, ¿no? Esta izquierda ya antigua, va a ser la que va a apoyar al velasquismo en sus primeros años de gobierno. Por otro lado, tenemos a el grupo de la izquierda, por así decirlo, de la nueva generación, que esta era la izquierda que no apoyaba al velasquismo y que, por cierto, era la izquierda más radical, más drástica, más agresiva, que pues se dedicaba a infiltrar gente dentro de los sindicatos y gremios empresariales para causar disturbios y protestas, manifestaciones en contra del régimen. De tal manera que vemos de que el régimen velasquista estuvo fragmentado en todo momento. Velasco no solo enfrentó a la oposición dentro de las Fuerzas Armadas, sino también afuera. En la parte civil también había conflictos ideológicos y políticos. Bueno, como ya dije, Velasco tuvo problemas con diversas instituciones. Entre ellas se estuvo hablando entre 1973 y 1974 una reforma educativa. Una reforma educativa que pudo haber cambiado completamente el curso de la historia peruana. A Velasco también se lo recuerda por la reforma educativa, que es bastante criticada hoy en día, ¿no? Se dice que lo que buscaba el régimen era adoctrinar a la sociedad civil para que apoye a la revolución peruana, entre comillas, de generación en generación. Sin embargo, esta reforma educativa fracasó en el Perú. Tenemos, por ejemplo, el caso del SUTEP. El SUTEP y otras instituciones sufrían constantes conflictos internos. Sindicatos y otros grupos radicales, principalmente de izquierda, se encargaban de generar huelgas y protestas. En 1974, la crisis del velasquismo se vio en su alejamiento de los movimientos populares. Los movimientos populares eran aquellos grupos que de alguna manera en un primer momento apoyaban al régimen, pero que después se van a ir alejando. Así pues, también se van a dar algunos sindicatos clandestinos que no eran más que grupos de izquierdistas radicales que estaban atacando al régimen y que también peleaban contra la izquierda que era pro-velasquista. Movimientos populares, así también como el grupo de los maestros que estaban agrupados en el SUTEP y que en muchos casos, muchos de estos maestros rechazaban el que se implementase la reforma educativa en el Perú. El conflicto de Velasco y su régimen terminaron por distanciarse del SUTEP, el grupo de maestros agrupados pues en el SUTEP. Con esto, el gobierno perdió la oportunidad de implementar e implantar la reforma educativa. Por otro lado, el SUTEP también perdió la oportunidad de ganar protagonismo dentro del régimen. ¿Qué ocurrió exactamente? Uno de los principales problemas que hubo fue la radicalización y extremismo ideológico dentro del grupo de maestros. La mayoría estaba involucrado en conflictos con grupos izquierdistas radicales y drásticos que eran abiertamente opositores al régimen. Eso se explica porque miembros del SUTEP no quisieron dialogar y negociar con Velasco. Por la reforma educativa, pues lo consideraban un personaje fascista. De tal manera que Velasco se terminó alejando de los maestros agrupados en el SUTEP. Ese fue uno de los conflictos que tuvo que enfrentar el velasquismo. Pero también pues se enfrentó otros problemas, ¿no? Como ya dijimos, estuvo el problema de los grupos militares que se peleaban por ver quién iba a ser el que tome el poder en la sucesión de Juan Velasco Alvarado. Bueno, en 1974 la situación se estaba agravando. Había una fuerte crisis económica, inflación, las estatizaciones y la nacionalización de empresas privadas no habían salido como se
pensaba, ya que el proyecto velasquista era, entre comillas, industrializar al Perú, pero no se logró, debido a que sus reformas carecían de un plan estricto. No tenían un plan estricto y pues al final las reformas y leyes velasquistas terminaron siendo destructivas. En 1974, la lucha de las izquierdas se daría una división entre la izquierda pro Velasco y la izquierda radical opositora. Vanguardia Revolucionaria contra el PCP y Bandera Roja. Vanguardia Revolucionaria, como ya habíamos dicho anteriormente, era un grupo de izquierda partidario de Velasco que defendía al régimen en el sector del campesinado. Hay un conflicto entre izquierdas, entre el PCP y otras instituciones. Velasco, al final de 1974, a mediados de 1974, se comienza a alejar de las facciones izquierdistas dentro del ejército y tiene un acercamiento a la misión, de tal manera que ahora hay un conflicto entre militares progresistas y miembros de la misión. Era algo que ya se veía venir. Sin embargo, como hemos podido ver, el régimen velasquista se estaba cayendo a pedazos. La crisis económica, la inflación era inevitable. Velasco había endeudado al país de forma desmesurada. Y esto es algo que se va a ver reflejado más adelante durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. La situación en el Perú era insostenible durante la época velasquista. Si bien es cierto, con la reforma agraria y con otras medidas que tomó el velasquismo, se buscaba una solución inmediata a todos los problemas sociales que había tenido el Perú, la desigualdad y todo ello, pues al final estas reformas drásticas y destructivas terminaron por afectar la economía del país. Velasco no supo tomar buenas decisiones en los mejores momentos y al final eso le terminó pasando factura. Ya en su último año, Velasco se aleja de los progresistas, de manera que se acerca al grupo de la misión, liderado por el general Tantalián, cercano a Velasco. Este alejamiento tendrá como consecuencia que Velasco se quede solo al final y ocasionará que en el golpe de 1975 liderado por Bermúdez, los progresistas apoyen al régimen de Francisco Morales Bermúdez. Y bueno, al final se dio un divisionismo, ¿no? La derecha estaba siendo liderada por la Marina de Guerra del Perú, liderado por el almirante Vargas Caballero y el contraalmirante Arróspide, estaban en contra de la estatización de la industria pesquera, que es uno de los temas que se habla abiertamente en el libro La caída de Velasco. Uno de los principales problemas del velasquismo fueron sus leyes de estatización destructiva, ¿no? Como por ejemplo el querer estatizar la industria pesquera, que ya venía con una fuerte crisis económica, así como también querer nacionalizar y estatizar la mina de hierro de Marcona, que estaba bajo poder de los capitales norteamericanos. Aunque claro, todo esto se daba cuando ya estas entidades estaban en crisis económica y en decadencia. La industria pesquera había tenido un boom durante la década del 50 y parte del 60, pero para la época de Velasco ya venía en decadencia. De tal manera que el gobierno estaba pues ya prácticamente acabado. Por otro lado tenemos el grupo de los moderados. Se disputa el poder contra la misión, el grupo radical junto con el general Tantalián. Y pues el otro grupo, que es el grupo de centro, que está pues liderado por Mercado Jarrín y Morales Bermúdez. La izquierda, por otro lado, tiene este grupo radical y drástico a favor de las nacionalizaciones y las estatizaciones, lideradas por varios oficiales del ejército. Así pues, también se buscó la llamada socialización de la prensa. Esto para evitar que haya oposición al régimen velasquista y que salieran a la luz todos los conflictos que estaba habiendo internamente dentro de las facciones militares de las Fuerzas Armadas.
Bien, llegamos a la última parte donde vamos a hablar de Velasco y su caída. Debemos decir de que el libro La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen, del historiador Antonio Zapata, es muy interesante, pues nos habla de cosas muy poco conocidas y otras un poco habladas, ¿no? Pero otros libros que yo recomiendo para hablar sobre este tema es también Lucha política y crisis social del régimen. Dentro de este libro hay un capítulo completo donde nos hablan acerca del gobierno militar, tanto el régimen velasquista como el régimen de Francisco Morales Bermúdez. Es un libro muy interesante que también lo recomiendo definitivamente si se quiere abordar un poco más sobre el régimen de Velasco, ya que el libro Lucha política y crisis social en el Perú republicano no solamente nos habla de la época velasquista, sino también del Perú y sus problemas, crisis interna en general, ¿no? Es un excelente libro si se quiere conocer más a fondo acerca de la crisis social y conflictos que ha tenido el Perú a lo largo de su historia republicana. Tiene un capítulo completo acerca de lo que se llama el nacionalismo económico, que según el libro dura de 1962 a 1990. Y pues vamos a ver aquí el gobierno de Belaúnde, el gobierno de los movimientos sociales, la izquierda que va a surgir en esa época, el gobierno militar 1968-1980, ¿no? Y por cierto, dentro de este nacionalismo económico, Antonio Zapata también incluye a Alan García y su primer gobierno. Es por ello que recomiendo 100% leer el libro Lucha política y crisis social de la historia del Perú republicano 1821-2021. Es un libro bastante interesante, ya que se hizo durante las épocas de pandemia incluso. Y otro libro que recomiendo también es de la colección de historias mínimas republicanas, el libro de Rolando Rojas, que es Los años de Velasco. ¿Y por qué recomiendo este libro? Porque este libro es más completo y nos habla más a detalle sobre los años de auge y apogeo del velasquismo. Por ejemplo, aquí nos hablan sobre la época de la reforma agraria, la época de las reformas, también de las leyes de nacionalización y estatización que hizo el gobierno velasquista, y también nos habla de una etapa muy interesante que es la etapa de la enfermedad de Velasco, que de hecho en el libro de lucha, La caída de Velasco, que es precisamente de Antonio Zapata, no se centra mucho en hablar acerca de los años de la enfermedad de Velasco. De hecho, el libro se centra más en mostrarnos el conflicto entre las izquierdas, el conflicto dentro de las cúpulas militares, organizaciones como el SUTEP, el CINAMOS, donde también se menciona que parte de los movimientos que estuvieron en contra del velasquismo fue precisamente el CINAMOS. Y de hecho hay otro libro para enterarse más de eso, por ejemplo Héctor Béjar, con su libro Velasco, que de hecho Héctor Béjar, por nota adicional, también fue parte del CINAMOS. Así que bueno, pero ese libro no lo recomiendo mucho que digamos, ¿no? Bueno, puede ser para complementar, pero no lo recomiendo mucho. Pero ya. Pero el de Rolando Rojas y de lucha política y crisis social sí lo recomiendo bastante, ¿no? Es un libro bastante interesante por los temas que abarca, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y continuando ahora sí con la última parte del video, vamos a hablar ahora de Velasco y de su caída. Bueno, hay que decir de que para 1974, fines de 1974, la suerte de Velasco ya estaba echada. Por ejemplo, en el libro La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen, nos mencionan las famosas estatizaciones fallidas que se hicieron durante el régimen velasquista. Una de las características del régimen fueron las estatizaciones y nacionalizaciones drásticas. Velasco, como ya sabemos, buscó independizar al Perú económicamente, haciendo una industria propia, ¿no? Por ejemplo, se nos menciona la famosa industria pesquera. Velasco buscó crear una especie de industria pesquera, además de estatizar la mina de hierro de Marcona y otros sectores privados.
pues la mina de hierro de Marcona estaba en manos de los capitales norteamericanos. Pero como ustedes ya han de suponer, pues estas medidas fracasaron, ya que el régimen velasquista estaba ganando cada día más impopularidad. Aparte que la crisis económica ya era casi insostenible. La economía del Perú estaba por los suelos y la situación era cada vez más alarmante. La crisis económica pues era inevitable y la caída del Perú en bancarrota también lo era. Y esto es algo que también se menciona en el libro. Por ejemplo, se nos habla sobre la crisis económica. Las reformas velasquistas, desde el punto de vista del historiador Antonio Zapata, se hicieron mal, pues terminaron por endeudar al país y dejarlo por los suelos. Velasco, a pesar de las reformas y nacionalizaciones, no avanzaba en su proyecto industrializador. El Perú seguía, por ejemplo, siendo un país empobrecido y conflictivo. La reforma agraria había sido hecha de manera muy drástica y radical, y lo único que había causado era hacer corrupción con las famosas cooperativas, que también fracasaron. Y esto de las cooperativas y la corrupción es algo que, por ejemplo, también se menciona en el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, que por cierto también recomiendo leer aquel libro, ya que es uno de mis favoritos de historia del Perú. Ahora sí vamos con la parte más interesante del libro, la socialización de la prensa. Así es, esto es una de las partes más interesantes que tiene el libro La caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen. Por ejemplo, se nos habla que Velasco tenía en mente un proyecto llamado la socialización de la prensa. Otra de las medidas que tomó el régimen, pero que fracasó en el intento, fue el de nacionalizar los medios de comunicación, diarios y canales de televisión, y perseguir a la prensa opositora. Esto se hacía para evitar que la prensa divulgue y saque a la luz los problemas internos del régimen. Lo que se proponía con esto, lo que se buscaba con esto, era acabar con la oposición de la prensa y evitar de que se siga divulgando y se siga difundiendo los problemas internos que se estaban viviendo dentro del régimen, ya que una de las partes más fuertes de la oposición fue precisamente la prensa, aunque también es cierto de que una parte de la prensa peruana también estuvo a favor del régimen velasquista, pero al final de su régimen ya Velasco estaba ganando demasiada impopularidad. Al final no logró ganarle a la oposición, ya que pues terminó siendo derrotado, y prueba de ello fue el golpe de 1975. La medida fracasó y esto ocasionó pues el inicio de un conflicto en los medios entre aquellos llamados pro-velasquistas y opositores al velasquismo, entre los que estaban los oligarcas y militares derechistas. Así también pues Velasco tuvo que enfrentarse al conflicto con las izquierdas. Una de las creencias que se tiene más populares sobre Velasco es acerca del izquierdismo que hubo durante su gobierno. Si bien es cierto, cuando se habla de Velasco no se puede dejar de hablar de la izquierda que había en esas épocas, y esto es algo que por ejemplo se menciona en el libro Lucha Política y Crisis Social. Y es que los movimientos izquierdistas y movimientos populares no solo aparecieron durante el velasquismo, sino que era ya algo que se estaba viendo incluso en la década del 60. De hecho, desde antes que venga Velasco ya se estaban dando movimientos izquierdistas. Prueba de ello fue la creación del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que era un movimiento guerrillero que se había fundado bajo inspiración de la Revolución Cubana. Recordemos que el recuerdo de la Revolución Cubana estaba fresco y eso fue un acontecimiento que marcó a toda una generación. Incluso tenemos la historia de Javier Heraut, que terminó muriendo en Madre de Dios cuando intentó insurreccionarse contra el Estado peruano. Por cierto, las guerrillas de 1965 fueron las primeras en aparecer de corte izquierdista, y que por cierto fueron prácticamente efímeras y fugaces, pues nadie recuerda de ello. Y es que sí es cierto, en esa época los campesinos no estaban muy interesados en sumarse a una revolución o sumarse a una insurrección contra el Estado, estaban más preocupados porque Belaúnde dé la reforma agraria.
Así que pues prácticamente las guerrillas del MIR y el ELN pasaron prácticamente desapercibidas. Pero los movimientos populares izquierdistas ya habían aparecido. Incluso en 1964 se dio un cisma dentro del comunismo internacional, la división entre moscovitas y pequinenses, ¿no? Esta ruptura entre Moscú y Pekín hizo que el comunismo peruano también se dividiera entre aquellos moscovitas y pequinenses. Los moscovitas eran aquellos que apoyaban el proyecto soviético, mientras que los llamados pequinenses eran los que estaban a favor del Partido Comunista Chino. Por cierto, dentro de este cisma apareció Sendero Luminoso en 1964. Así es. Bueno, cuando se habla de Velasco, pues se menciona bastante a la izquierda. Hay que mencionar que, si bien es cierto, una parte de la izquierda moderada y suave estuvo a favor del velasquismo, tenemos que decir también de que había un grupo de izquierda radical que estuvo en contra del velasquismo. Si bien es cierto, el gobierno de Velasco fue un gobierno nacionalista y reformista, la izquierda radical, integrada por los partidos Bandera Roja y Sendero Luminoso, que era llamado el grupo de los antifachos, nunca apoyaron al velasquismo, pues lo consideraban a Velasco un dictador fascista y populista. Todo esto hizo de que dentro de las izquierdas también surja un conflicto entre aquellos pro-velasquistas y aquellos izquierdistas radicales y drásticos. Incluso durante la época de Velasco surgió un grupo llamado Vanguardia Revolucionaria, que por cierto se menciona bastante de que trató de enfrentarse a las organizaciones izquierdistas que estaban en contra de Velasco. Otra de las oposiciones que tuvo que enfrentar el velasquismo, por ejemplo, fue las pugnas y rencillas dentro de las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas también hubo un conflicto duro y encarnizado. Velasco, al final de su régimen, se alejó de los grupos izquierdistas y progresistas y se acercó al grupo de la Misión, liderado por su amigo el general Tantalián. Esto fue clave, pues en 1975 el grupo de los progresistas, alejados de Velasco, terminaron apoyando el golpe de Francisco Morales Bermúdez. Fracaso del velasquismo. La suerte de Velasco ya estaba echada. En 1974 la crisis económica que se avecinaba era inminente e inevitable. En 1975 se va a dar en el Perú un acontecimiento que va a marcar un antes y después, el famoso Limazo, que va a poner fin al régimen velasquista. El 5 de febrero de 1975 se va a dar una huelga policial y esto va a ocasionar una serie de disturbios, desmanes y protestas en contra del régimen. La policía se había sublevado en contra del gobierno y esto ocasionó un enfrentamiento entre policías y militares. Aparte que también hubieron algunos desmanes, saqueos y pues disturbios en las calles. Las cosas se habían salido del control y pues prácticamente ya todo estaba perdido para el régimen. El velasquismo había perdido su batalla contra la oposición. Velasco para 1975 ya no tenía mucho apoyo, estaba enfermo y estaba en completo declive y decadencia. Aparte, su popularidad había caído para ese momento y entonces era el momento ideal para sacarlo del poder. Además, a esto hay que sumarle que en 1973 Velasco ya había tenido problemas internos dentro de las cúpulas militares. Por ejemplo, había roto los lazos con la Marina de Guerra y el grupo de centro estaba ganando más poder dentro de las cúpulas militares castrenses. Por cierto, dentro del grupo de centro estaba, por ejemplo, Francisco Morales Bermúdez, que al final va a ser él el que lidere pues el golpe de estado contra Velasco. La Revolución Peruana, como se había llamado al proyecto, fracasó al final. El régimen velasquista fue una coladera donde la lucha política e ideológica por tomar el poder seguía. Grupos radicales con actitudes matonescas, como la Misión, Bandera Roja,
el grupo de los antifachos izquierdistas, ¿no? Grupos sindicalistas radicales, los movimientos populares y pues el conflicto de grupos con actitudes matonescas y el conflicto entre las cúpulas castrenses ocasionaron toda una serie de conflictos internos dentro de la política peruana. Incluso se vieron algunos atentados y conspiraciones dentro de las cúpulas militares. Hasta ese extremo llegó el Perú. La política peruana de aquel momento pues estaba pues completamente resquebrajada. Vimos un choque ideológico y político por tomar el poder. Todo esto seguía, a pesar de que el Perú estuvo pues bajo una dictadura. El conflicto interno, las pugnas y rencillas por el poder, estas luchas políticas e ideológicas seguían. Grupos radicales con actitudes matonescas, conflictos entre cúpulas militares y atentados y conspiraciones. El gobierno velasquista estuvo condenado al fracaso desde el primer momento, pues se vio una fragilidad institucional dentro de las Fuerzas Armadas y un conflicto interno y disputas por el poder. Las pugnas se vieron en los sectores públicos, incluso también dentro de sindicatos, grupos políticos e incluso dentro de las instituciones como el SUTEP, el SINAMOS, partidos políticos izquierdistas como el PCP, Bandera Roja o Sendero Luminoso. La prensa tampoco estuvo ajena al conflicto, pues se vio que también estaba bifurcada entre aquellos opositores al gobierno y otros que apoyaban al velasquismo con la llamada socialización de la prensa. Las Fuerzas Armadas también estaban politizadas. Los grupos progresistas apoyaban la nacionalización de los recursos, mientras que los derechistas apoyaban a los grupos privados y gremios empresariales, además de estar en contra del camino comunista que, según muchos, estaba tomando Velasco para ese momento. A la hora del golpe de Bermúdez, Velasco ya estaba completamente relegado y abandonado. Todo esto ocasionó pues que se diera fácilmente la caída del velasquismo. El régimen velasquista fracasó en su intento de enfrentar a la vieja oligarquía elitista. También perdió su batalla contra la izquierda radical, el sistema corrompido y la oposición. Bueno, también hay que decir de que dentro del velasquismo también hubo bastante oposición. Y así fue como llegamos pues al 5 de febrero de 1975. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, el famoso Limazo, donde un grupo, la policía se rebeló contra el régimen, contra el gobierno y ocasionó pues una huelga policial. Esto afectó completamente al gobierno y se dieron enfrentamientos, disturbios en las calles, manifestaciones, protestas, enfrentamientos entre militares y civiles. Grupos políticos también salieron a las calles a protestar y todo esto ya se había salido de las manos del gobierno velasquista. Con todo esto ya se había dado todo para derrocar a Velasco y removerlo del poder. Esto fue un acontecimiento sin precedentes, pues se había dado una huelga policial dentro del Perú y esto ocasionó pues un enfrentamiento entre los militares, los grupos policiales y grupos de manifestantes civiles. Esto fue un completo caos, un desastre, ¿no? La situación se había salido de las manos. Las Fuerzas Armadas actuaban violentamente contra los manifestantes y ocasionaron pues centenares de arrestos, centenares de heridos y varios muertos. Fue una situación terrible la que se vivió ese 5 de febrero de 1975. Y así, finalmente, en agosto de 1975, el 28 de agosto, Francisco Morales Bermúdez liderará desde Tacna un golpe de Estado conocido como el Tacnazo. Lo que podemos decir sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado es que al final fue un gobierno que lamentablemente fracasó, ¿no? A pesar de que se intentaron dar reformas
y nuevas leyes pues terminó fracasando, pues fue un régimen que también estuvo corrompido y pues devorado, un régimen también devorado por la corrupción que imperaba dentro de las cúpulas castrenses, y esto es algo que menciona por ejemplo el libro de Alfonso Quirós. Otra de las cosas es que el gobierno velasquista fue una completa coladera donde la lucha política e ideológica por tomar el poder aún seguía dentro del Perú. El Perú, a pesar de estar en una dictadura, seguía con sus conflictos y pugnas internas, seguía con esta inestabilidad con la cual siempre ha estado y la cual pues por ejemplo se menciona en el libro Lucha Política y Crisis del Régimen. La verdad es que el gobierno de Juan Velasco Alvarado significó un antes y después en la historia peruana. Es una figura bastante polémica y que causa división hasta ahora en el Perú. Ya se van a cumplir casi 55 años o 56 años del golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Están por cumplirse 56 años del golpe de estado que pues marcó un antes y después en la historia peruana. Este tema nos puede dejar muchas reflexiones. Como ya dije, para poder entender nuestra historia debemos conocerla. Ustedes pueden también sacar sus propias conclusiones acerca del régimen velasquista y cómo creen ustedes que pues afectó Velasco al Perú. ¿Será cierta esa frase que dicen por ahí de que Velasco fregó al Perú, por no usar la palabra que verdaderamente va? ¿O qué creen ustedes? Saquen sus propias conclusiones. Son libres de manifestar su opinión. Los leo en los comentarios. La verdad es que este tema abarca mucho para conversar y para sacar muchas conclusiones. Sin embargo, yo voy a dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, cuídense.